En 1848, Marx escribía en su controvertida obra El Manifiesto Comunista: toda la historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, esclavistas y esclavos, patricios y plebeyos, trabajadores y burgueses. En una palabra, la historia de la humanidad ha sido siempre entre opresores y oprimidos, permanentemente empeñados en una lucha por derechos e intereses que ha conducido en cada etapa de la historia a transformaciones revolucionarias del régimen social dominante y a la desaparición de las clases beligerantes. La historia nos sirve justamente para confirmar o desestimar si la certeza de esa aseveración tan categórica que Marx pronunciara tan importantemente hace 170 años atrás era correcta o más bien correspondía a una apreciación circunstancial determinada por el momento histórico que le tocó vivir en el siglo XIX. Quienes han dominado y controlado en la era moderna los destinos de los estados han desarrollado todos sus esfuerzos intelectuales, políticos y culturales por desestimar ese juicio certero de que la historia es la historia de la lucha de clases, recurriendo a mentiras, a calumnias, a difamaciones, recurriendo a diversos argumentos, todos ellos carentes de rigurosidad científica, pues la historia, como parte de la ciencia social, nada ha inventado, solo ha constatado la evidencia de los hechos a lo largo de un periodo determinado. Y podemos constatar esto con lo que ocurre hoy en nuestro país. Este miércoles se discutía en el Congreso la extensión del postnatal. La presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, había señalado días atrás que ella estaría dispuesta a pasar por encima de la Constitución con tal de hacer justicia a las mujeres que enfrentan serias dificultades para trabajar y cumplir con sus obligaciones, dado que las salas cunas y jardines infantiles se hallan cerrados y no tienen quien les cuide a sus hijos. Parecía absolutamente razonable ese criterio de la senadora Muñoz. Sin embargo, los defensores del orden actual, digámoslo, los defensores de la actual constitución espuria, desataron su furia, desataron toda una estrategia comunicacional para arrinconar a la senadora, acusándola de transgredir el juramento de respetar la Constitución. ¿Por qué? Porque la iniciativa de legislar en materias que irroguen gastos al Estado, y en este caso sí lo irrogaba, es una competencia exclusiva del Ejecutivo, del presidente de la República que está en esta Constitución. Amenazaban con las penas del infierno, recurrir, como muchas veces lo han hecho, al tribunal político, es decir, al tribunal constitucional. Y para eso contaban con harta prensa, los matinales de la televisión, que se han convertido en el espacio donde la farándula transforma la moral de los políticos, convirtiéndolos en actores de espectáculos frívolos, que denostan la política usando la demagogia y el sofisma permanente como herramienta en el debate. Es la expresión más clara de la decadencia política de nuestro país. Pero lo que ha resultado grotesco y confirma que nuestras sociedades están profundamente divididas, que a pesar de los esfuerzos por intentar hacernos creer que somos una sola sociedad mancomunada y unida, a diario, permanentemente, constatamos, y es lo que genera tanta disconformidad que se expresa en la falta de credibilidad hacia los políticos y hacia los empresarios de nuestro país, es el abuso y la desigualdad. Ayer salió el fallo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que favoreció de manera unánime a la profesora María Angélica Ojeda, que recibe una pensión actual de 192.000 pesos, luego de trabajar más de 35 años como profesora, educar a miles de jóvenes. La Corte de Apelaciones, amparada en el derecho, emitió justicia. Estimó que la sociedad producía un acto de absoluta arbitrariedad con la profesora, que no es posible que una persona que le entrega tanto a la sociedad como es una profesora
sufra como recompensa de la sociedad la pobreza permanente de un sistema fracasado como son las AFP. Y declaró de manera contundente, categórica y de manera unánime el reintegro total de su ahorro acumulado durante sus más de 35 años de servicio. Reintegrarle el dinero a la Corte le parecía absolutamente justo, porque le permite, aunque no es mucho, digamos los 45 millones, le permite saldar la deuda de su casa. ¿Cuál es el problema entonces que hemos querido dejar de manifiesto? Que nuestra sociedad está profundamente dividida en clases sociales. Es imposible negarlo. Luego de conocido el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, salió el señor Juan Sutil, jefe del Sindicato de los Grandes Empresarios, la Confederación de la Producción y el Comercio, a cuestionar dicho fallo. Y en un acto impúdico, sin ninguna consideración, así como lo hacía en el pasado el terrateniente cuando oficiaba a los jueces fallar en una determinada dirección, expresó en la televisión lo siguiente: espero, y con tono imperativo, que la Corte Suprema rectifique esta decisión y termine denegando el beneficio al cual han favorecido la Corte de Apelaciones, a la profesora María Angélica Ojeda. O sea, el mandamás de los empresarios defiende un sistema de capitalización individual, defiende a las AFP porque a él, como empresario, y a sus representantes, les ha generado durante estos 39 años grandes beneficios, pero sin embargo a quienes generan ese ahorro, solamente miseria, desigualdad y pobreza. No fue lo único, no fue el único. La vocera del gobierno en representación de quien hoy día nos gobierna, la vocera Carla Rubilar, señaló que era inconveniente, refiriéndose al fallo de la Corte de Apelación, inconveniente permitir que los pensionados hagan uso en estos momentos de su ahorro provisional. De paso, se inmiscuyó en una sentencia de otro poder del Estado, cuestión que la propia Constitución que ellos defienden les impide referirse a fallos de otro poder del Estado. Bueno, la pregunta entonces, ¿existe o no existe la diferencia de clases sociales en nuestro país? ¿Estaba equivocado Carlos Marx cuando en 1848 sentenció con tanta precisión la lucha de clases? Él no la inventó, solo la descubrió luego de analizar la realidad material en que se dan las relaciones sociales. ¿Es Chile un país largo y estrecho y en toda su geografía se expresa esta profunda diferencia social? La desigualdad es la característica de nuestro país. El abuso se convirtió en el detonante que hizo estallar a todo un pueblo el 18 de octubre. Y hoy, bajo la pandemia, pretenden los mismos responsables del caos social, de la injusticia, seguir imponiéndonos sus esquemas y tratándonos como si aún estuviéramos dominados bajo el régimen feudal. La sociedad cambió con la Revolución Francesa. Logramos conquistar muchos derechos que, sin embargo, hoy están amenazados. En el siglo XXI parece difícil ejercer dichos derechos, porque los señores poderosos persisten en mantener la injusticia y la desigualdad. Tenemos, por tanto, el desafío de cambiar las cosas en beneficio de las mayorías, de hacer justicia, de construir un mundo mejor y más humano. ¿De qué depende? Depende, pues bien, de las mayorías que hacen posible la existencia de una sociedad. A eso estamos llamados en la hora presente. Hola, estimados amigos, amigas, soy Luis Mesina y estamos de regreso una vez más, como todos los viernes, a esta hora en el programa Debate Social, intentando debatir, discutir, traer invitados que aporten al debate, tratando de romper con el monopolio de los medios de comunicación tradicional, romper un poco con
esta suerte de farándula instalada en los matinales de la televisión abierta que hacen tanto daño y que han convertido, como ya lo señalaba, a los políticos, a la política en una farándula que la gente en su gran mayoría rechaza. Vemos día a día cómo los políticos, lejos de ejercer su rol en el Congreso, destinan una fracción importante de su tiempo durante todas las mañanas y quizás sería preciso, aprovechando este programa, que la Contraloría General de la República investigara, pues, porque cuando un trabajador se atrasa, cuando un trabajador no logra llegar a su empleo, a su lugar de trabajo, le descuentan. Y bueno, estamos viendo a esta gente en los matinales opinando de todo. Así que bueno, es lamentable, pero estamos en Chile y este es nuestro país al que queremos cambiar en beneficio de todos. Estoy con mi estimada amiga Miriam Campuzano, como todas las semanas. Miriam, espero que estés bien, muy, muy bien de salud, cuidándonos. Un gran abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, y saludos fraternos para todos quienes nos escuchan, como todos los viernes a las 4 de la tarde en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y en su señal online y en su fanpage @canal.social. A pesar de todo, estamos bien, seguimos trabajando, pertenecemos a un rubro que es de abastecimiento, y tendremos una semana más de cuarentena en la región metropolitana con medidas más duras, donde se pretende criminalizar la pobreza, porque la gente se desespera y se ve obligada a salir a buscar sustento para sus familias, su entorno cercano. Estamos superando todas las cifras de contagio. Llevamos 231.000 casos ahora. La cifra de casos al día de hoy son 6.290 y llevamos una letalidad de 4.093 fallecidos, lamentablemente. Queremos hacer un enlace allí y mostrar toda nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno para la Confusán, la atención primaria. Ya llevan 6 compañeros fallecidos en los consultorios. Sí. Respecto de lo que tú dices, es importante hoy en día recuperar la seguridad social. Hoy la salud está en la palestra porque no ha dado el ancho, porque urge más que nunca recuperar ese derecho para los y las trabajadoras. Ahora vemos que el negociado de las ISAPRES no puede seguir más. Esto no da abasto. Hay gente que se ha visto, gente pobre, obligada a endeudarse para salir de este virus, porque los hospitales no le dan atención y tienen que recurrir al sistema privado. Sí, mira, qué importante eso. Bueno, seguimos batiendo récord. Desgraciadamente récords que en lo absoluto nos pueden llenar de orgullo. Estamos logrando tener una cifra de contagios por millón de habitantes que ya superó a varios países de la región y que echó por tierra la tremenda arrogancia del régimen político, de los gobiernos de turno. No creo que sea justo solamente decirlo, y nuestros auditores quizás compartan o no compartan este juicio que voy a emitir. Quizás creo que no sea justo solamente sindicar a Piñera como el responsable, porque los anteriores gobernantes de nuestro país también se ufanaron durante mucho tiempo de que Chile era el país que ya no tenía competencia en la región, que teníamos indicadores que nos situaban como los jaguares. Recuerda tú cuando nos dijeron sí, el barrio es el malo, pero nosotros somos los buenos. Bueno, pero hoy día ocurre que otros países de mucha, ¿cómo lo diría?, de más sencillez, de no tanta arrogancia, como nos han calificado tanto a los chilenos fuera del país, están enfrentándola con sus escuálidas herramientas de mejor manera. ¿Qué devela esto? La privatización. Cómo nos despojaron de derechos fundamentales, cómo nos despojaron de la salud pública. Hoy día ha quedado en evidencia, como bien decías tú, las condiciones precarias en las que se enfrentan nuestros amigos de la Confusán, por ejemplo, de la salud primaria, los CEFAM, que están corriendo riesgos gigantescos. Hemos visto lo que pasa en el Hospital San José. Bueno, y en todo el país, los compañeros nos llaman, nuestras compañeras nos llaman, que están en condiciones absolutamente inhumanas, y eso es producto de que la salud pública en Chile fue privatizada en beneficio de la ISAPRE,
Y la prueba más concreta que creo que después que pase la pandemia tenemos que volver a otro país. No vamos a aguantar más. Creo que los chilenos están aprendiendo. Mira, y es bueno mirar lo que pasa en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia. La salud pública, 4 gobiernos, los 4 gobiernos de los países más desarrollados de Europa, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, dirigidos por gobiernos de derecha, defendiendo la salud pública. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Con que siguen transfiriendo recursos a las clínicas privadas. Así que yo creo que estamos en un escenario, Miriam, que la gente tiene que recapacitar para que cuando superemos la pandemia, volvamos con más fuerza, más unidos, a recuperar lo que nos pertenece. Así es, Luis. Yo creo que hoy más que nunca urge la lucha por eliminar el sistema privado de salud y luchar por una sola salud que vele por el bienestar de los y las chilenas sin esta segregación de la cual tú hablabas. Aquí todo es fragmentado, todo es segregado, lo vemos en la vivienda, lo vemos en la salud, lo vemos en educación, y ni que hablar del tema de previsión. Pero tú tocaste un tema respecto de la justicia, que incluso en Chile se ve una justicia para cierto sector y otra justicia para los pobres. Sí. Cuando salió un fallo del Tribunal Constitucional que a la derecha y a los empresarios y a los dueños, hasta 140 familias que tienen el monopolio de Chile, les favorece, como tú bien dices, se viraliza en todos los canales de televisión ese fallo, sí, y el llamado a respetarlo. Sin embargo, sí, sale ayer un fallo a favor de una trabajadora, una profesora antofagasta, que ha dado su vida por formar personas para otras carreras, para otras profesiones o para ser profesores, pero que entregó su vida a la sociedad. Claro. Sale desde el gobierno, desde los empresarios, desde la CPC, todos a alinearse del lado de quienes nos están robando descaradamente. Así es, mira, inclusive en las noticias ayer se le da una cobertura impresionante al presidente de las AFP, este señor Fernando Larraín, que sale prácticamente de la mano con el subsecretario de Previsión, cuestionando abiertamente, con un tono inquisidor, con un tono de una prepotencia increíble, un fallo de un poder del Estado, y que bien lo dices tú, nos llaman a respetar el Estado de Derecho. ¿Cuándo? Cuando les favorece a ellos, pero cuando va en contra de ellos, se rebelan. Entonces nuestros auditores, no es que estemos fomentando la rebeldía, la sedición, pero estamos constatando un hecho. Por eso lo planteé en la primera parte. Este tema de la diferencia social, la diferencia de clase, no es un invento nuestro, existe. Así que bueno, eso quería plantearte. Mira. Y yo creo que desde la mirada de mujer, y como mujer me siento identificada, la pandemia nuevamente enrostra que la lucha por pensiones, la lucha por derechos sociales, nos masacra, nos segrega, nos discrimina a quienes reproducimos la sociedad. Es vergonzoso el tema que pasa con los abusos en las casas con las mujeres, con el doble, triple trabajo, que el teletrabajo, el hogar, los niños, no hay sala cuna. Por todos lados, la mujer siempre es la que sale perdiendo en una sociedad extremadamente capitalista, machista, que no da indicios de querer hacer un cambio estructural. Yo en algún lugar te escuché que decías que Piñera hablaba que posiblemente tampoco era posible hacer el plebiscito, en el cual ellos mismos lo postergaron, y entendiendo el pueblo que primero salir de la pandemia se aceptó y ahora ya están pensando en otro. Respecto de la farándula política, es vergonzoso y cada día más vemos en las redes sociales: apaga tu tele, enciende tu mente. Exacto, y yo creo que ese es un llamado popular, ese es el llamado popular, porque la decadencia de los partidos políticos, de los partidos que están insertos en la política chilena, es de que produce que el pueblo, el trabajador, el estudiante, que es el que reventó la revolución ciudadana aquel 18 de octubre del 2019, no crea en esos representantes o en esos gobernantes. Así es. Nosotros nos alegramos desde la mirada feminista, de mujer trabajadora común, de un supermercado, nos alegramos de un tribunal
administre justicia en la Bueno, y vamos a persona de la estar con la compañera María profesora. Angélica. Vamos a Sí, estar con la profesora Miriam. la tendremos en un momento más a la compañera María Angélica Ojeda. Ella es profesora de Antofagasta, ha dado una tremenda lucha, ella es incansable luchadora del tema de previsión, porque es el ejemplo viviente de que la pandemia AFP nos ha acompañado 39 años. Vamos a un pequeño corte musical con un tema relacionado con la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. El tema se llama No Más AFP y es de Pancho Chat, que lo compuso en Talca. Estamos de vuelta al espacio, volvemos a este debate social. Estamos en la 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile, y en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. En esta ocasión con una gran invitada, nuestra compañera de lucha, María Angélica Ojeda. Ella es profesora jubilada de Antofagasta, dirigente del Colegio de Profesores de esa ciudad, y a nombre de quien interpusiera la Coordinadora Nacional No Más FP un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta para la recuperación de los fondos previsionales. María Angélica, saludarte, darte la bienvenida y decirte qué ha significado, queremos que nos cuentes, qué ha significado para ti este fallo, cómo ha sido la experiencia de convertirte en la mujer símbolo de la lucha por previsión social y cómo te reciben en tu villa, tu gente, tu familia. Bienvenida, María Angélica. Oye, la verdad que fue como un cumpleaños, ¿eh? Porque la verdad que primero nosotros ya teníamos algo de noción de la idea de que iba a resolver el ministro, porque había salido la noticia el día anterior, pero no estaba el fallo todavía, ni Nina, la abogada, tenía el fallo, entonces no podíamos saber si era cierto o no. Pero a las 8:15 de la mañana empezaron a llamar los medios y yo te digo, estuve todo el día hasta las 9:30 de la noche en distintos medios de comunicación. De alguna manera los canales de televisión, ¿no es cierto? Ya conocemos de la mirada que tienen muchas radios y muchos medios de comunicación. Pero yo creo que fue una fiesta para la gente, ¿sabes qué? Recibir el cariño a través de mis redes sociales propias, ¿no es cierto? Los WhatsApp, los Facebook, los Messenger. Yo te digo, yo conté aproximadamente 1032, creo, WhatsApp. Era una cosa ¿Sí? que, ¿cómo se llama? Que después la hija empezó a contestarme, gracias, seguimos la lucha y cosas así. Bueno, de todas maneras, mucha gente había perdido la esperanza, y esto yo creo que abre la esperanza, ¿no es cierto?, de una posibilidad de un cambio. Yo, generalmente, cuando hablamos de los fondos, de la devolución de los fondos, yo siempre reitero que no es el objetivo que me devuelvan la plata a mí o a cualquier persona. Ojalá, bueno, que bienvenido sea para que resuelvan sus problemas. Pero para nosotros el objetivo como movimiento No Más FP es un nuevo sistema previsional en Chile. Y eso yo lo reitero en todas las entrevistas que puedo hacer. Bueno, hola María Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Siempre tan clara en tus apreciaciones, tan prudente. Diría qué grandeza tuvo nuestro movimiento en que tú lideraras un proceso tan importante. Qué suerte tuvimos también, digo, porque fue una fortuna que justamente en Antofagasta se produjese este fallo y además recayera en una profesora. Porque tú, creo, hoy día, Miriam decía, eres el símbolo, claro, pero más que el símbolo del movimiento No Más FP, creo que estás representando muy bien al profesorado. Yo también soy profesor, entonces me siento tremendamente bien representado. Una mujer, una profesora que habla con prudencia, una profesora que en todo su discurso plantea siempre una alta dosis de encuentro, de esperanza, de unidad. Nunca hemos escuchado de tus palabras sentimientos de irascibilidad, de rencor, de odio, nada. Todo eso no está en ti. Y eso habla muy bien de que tenemos profesoras en nuestro país que son nuestra reserva moral, que a tanto les molesta cuando usamos este término. Son nuestra reserva moral porque encarnan lo mejor de nuestra historia. Y es por eso que
esta pelea es tan importante porque tú lo has dicho tan bien en los medios de comunicación, no es el dinero. El dinero, por supuesto, que nos interesa porque con el dinero vivimos, pero no es el fin, no es el fin último. Lo que estamos restituyendo, intentando restituir es la seguridad social. Y yo quería preguntarte lo siguiente, ¿cómo te sientes tú como persona, antes de que entremos en los de, al tener sobre tus hombros este gigantesco peso? Porque ayer me preguntaban en Rancagua, en Punta Arenas, la gente estaba contenta en todo el país. Esto no era un triunfo de Antofagasta, de una localidad, no, era desde Arica a Magallanes la gente decía, entrevistaron en las calles, la gente decía, qué bueno la profesora, qué bueno. Ya te conocen. ¿Cómo te sientes con esa tremenda responsabilidad? ¿O te ha molestado, o te ha cansado? Justamente un gran peso para, ¿no es cierto?, de responsabilidad, ojalá todo salga bien, que la gente en el fondo tiene esperanza, o sea, ellos ven que si a mí me devuelven el dinero, que es increíble, ellos también a lo mejor pueden percibir eso. Pero yo siempre recalco lo otro, que nosotros necesitamos hoy día un nuevo sistema previsional, que nosotros como Movimiento No Más AFP tenemos un proyecto, y el proyecto es muy bueno que hicimos, que hoy día está, ¿no es cierto?, respaldado por 5 senadores en el Congreso. Yo creo que eso es lo más importante hoy día. Hoy día los chilenos tienen que darse cuenta y reflexionar que podemos cambiar el sistema previsional, y que depende de todos nosotros cómo busquemos nosotros con nuestros senadores para que este proyecto siga adelante. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que hoy día tenemos que hacer con nuestras organizaciones, porque eso es lo otro. No es suficiente, ¿no es cierto?, como Movimiento No Más AFP, sino todas las organizaciones sociales, de alguna manera, le pidan a sus senadores en las regiones que voten por el proyecto nuestro. Yo, bueno, en la misma línea de eso que estás planteando tú, Angélica, es muy importante porque efectivamente la derogación del decreto ley 3500 es el primer paso para abrir el debate en el país respecto de qué sistema de pensiones, un sistema previsional necesitamos, y nosotros lo hemos dicho tantas veces. La seguridad social está fundada en principio, y uno de esos más importantes es la solidaridad, que tú la has sentido en carne propia hoy día. Sí, la alegría, mira, mucha gente te escribe, te pone cositas así como corazones, un montón de felicitaciones, un montón de cosas más. Pero yo creo que también se cifra en que, yo lo comento también, de que de alguna manera el haber hecho esto que hicimos como Movimiento No Más AFP, de poner, ¿no es cierto?, estos recursos de protección, y después el estallido, contribuyeron a que aumentaran las pensiones, que aumentaran un 50% las pensiones. Yo lo atribuyo también a la movilización nuestra, o sea, cómo la gente presionó después de octubre, ¿no es cierto?, No Más AFP, cómo de alguna manera pusimos en el debate nacional el problema que están viviendo miles de pensionados. Yo creo que eso es el mejor logro que tenemos como Movimiento No Más AFP. Ya tenemos, ¿no es cierto?, un cambio una posibilidad de un plebiscito, pero además mejoraron las pensiones para muchas personas. Yo creo que ese es un logro, no es logro mío, María ni de mi Angélica. vecina. Sí, es de todos. Sí, Miriam. Sí, reafirmando lo que tú dices, yo creo que con estas estrategias judiciales a nivel nacional de la coordinadora, se reafirmó efectivamente en la mente del trabajador común de que en Chile no existe la real seguridad social. Y creo que tu ejemplo es claro, o sea, desde tu último salario recibido activamente en tu trabajo, que la pensión no supera el 20% de ese salario, es que nadie tiene una proyección efectiva de con cuánto, una certeza de con cuánto se va a jubilar. Y eso a la gente común, al trabajador común, le hace mucho sentido de que el sistema ya no dio el ancho en 39 años, no es posible que dé certeza de con cuánto se van a jubilar. Y respecto a la Corte Suprema, que falló unánimemente en contra de lo que los trabajadores querían, que se demuestre que efectivamente tienen el derecho de la propiedad privada, de uso, disfrute, disposición de su ahorro, este fallo de Antofagasta muestra en cambio de que aún existen jueces que para ellos llevar la justicia va mucho más allá de lo jurídico y que tienen sentido de la ley, claro, de lo que es justo, de la justicia. Hoy más que nunca yo creo que hace falta la unidad.
¿Cuál es tu llamado para allá de los trabajadores del poblador, de la gente común, de los que estamos encerrados en este ahorro llamado AFP? Siempre es importante, como yo decía recién, porque todos presionemos que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales podamos trabajar con un mismo fin. De alguna manera la Mesa de Unidad Social lo logró, pero aún faltan organizaciones que se incorporen, ¿no es cierto?, a esta mesa de unidad, para que todo el mundo puje para el mismo lado. Todos tenemos la mirada que este Chile debe cambiar, nuestras demandas están ahí pendientes por esta pandemia, pero yo creo que podemos lograr un cambio si la verdad logramos que toda la gente participe. Hoy día tomaron mucha relevancia, por ejemplo, las unidades de juntas de vecinos, en la organización de las ollas comunes, independiente que hay mucha gente que se agrupó por su cuenta, muchas juntas de vecinos tomaron una orgánica de ponerse, ¿no es cierto?, poner sus locales al servicio de la gente para trabajar y ayudar a la situación económica que están viviendo miles de personas sin trabajo o sin ingresos formales, ¿no es cierto?, por esta pandemia. Entonces yo creo que es muy importante hacerle un llamado a toda la gente a que se organice, ¿no es cierto?, y que sus sindicatos participen en esta mesa de unidad social, porque nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el norte, vemos a los sindicatos de la Federación del Cobre reclamando por la cantidad de infectados que hay en Chuquicamata, o en BHP, o en Angloamérica, etcétera. Pero nosotros esperamos que ellos también se unan a nosotros en este cometido que tenemos, porque ellos a futuro también van a pensionarse por un sistema, ¿no es cierto?, que de alguna manera está mostrando que está fracasado. Entonces, hoy día más que nunca llamamos a esa Federación del Cobre que se incorpore a la Mesa de Unidad Social, a todas las organizaciones, porque eso es lo importante. O sea, cada uno, por ejemplo, aquí en Antofagasta, la locomoción colectiva se llama Trans Antofagasta. El Trans Antofagasta, una línea completa con 19 personas contagiadas, choferes, y esos choferes están contagiando a los usuarios, pero además de otras locomociones también estaban infectados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, pero ellos pelean por su sector. No, aquí la necesidad, ¿no es cierto?, es empujar hacia el mismo fin, porque todos necesitamos cambiar esta situación que estamos viviendo hoy día. Sí, mira, qué importante lo que señala Angélica en orden al tema de la unidad. Hace mucho tiempo que nos propusimos, cuando creamos la coordinadora, atraer a los sindicatos de la minería. Bueno, tú eres de Antofagasta, la región que desde el punto de vista de los recursos más aporta al Producto Interno Bruto. Y sin embargo, es una de las regiones que tiene niveles de pobreza que son incomprensibles. Contaminación, pobreza, etc. Eso nos explica porque, bueno, este país es un país centralizado, un país que nunca ha querido abrirse al debate realmente de qué tipo de Estado, que espero en la próxima Constitución lo podamos discutir. Pero tú hiciste una apreciación que me parece relevante. La Federación del Cobre, los mineros del cobre no han estado, y hay que decirlo, yo quiero decirlo responsablemente, no han estado a la altura de lo que nuestro país, nuestra sociedad exige. Se han convertido en lo que algunos historiadores llamaron la aristocracia obrera. Esta aristocracia llena de privilegios, llena de sueldo alto, y que cuando entran en conflicto esperan la solidaridad de la población, y la población los desconoce porque no los siente parte de ellos, como ocurre en Calama. Porque estuve ahí con los mineros. Y es importante que los mineros comprendan. Ahora, no es lo mismo la minería de Codelco, que son muy privilegiados, con los subcontratistas que están viviendo condiciones absolutamente inhumanas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la lucha y nuestros compañeros y colegas de los subcontratistas. Pero quería llevarte a otro tema, María Angélica, como profesora también. Analizar este tema como profesora. Mira, qué importancia que los magistrados, la importancia de este fallo tiene varias connotaciones, pero una que creo que hay que resaltar y revelar a un nivel de importancia para quienes nos escuchan aquí en esta importante radio, la Universidad de Chile, la radio pública, es que hay magistrados que tienen valor. Valor. ¿A qué me refiero cuando uso la palabra valor? Que tienen esa condición humana que les hace ser coherente con el mandato implícito que su profesión los mandató. Nosotros como profesores tenemos un mandato también implícito. Pero los magistrados,
los que están llamados a ejercer el derecho, su fin último es otorgar justicia. Y estos ministros han dado ese paso, contraviniendo todo el peso de la propaganda, de la publicidad, de la prepotencia de los medios de comunicación. Entonces creo que hay que resaltar un valor importante estos jueces de una región, ni siquiera de Santiago, que tienen el valor de decir, mire, el Tribunal Constitucional de manera unánime denegó la petición de la profesora, pero a mí me interesa, por decirlo en términos coloquiales, muy poco, porque la labor mía es otorgar derecho o otorgar justicia amparado en el derecho, y el derecho me dice a mí que aquí hay un acto arbitrario, por lo tanto, acepto la petición de la profesora. ¿Qué opinas de esa importancia del valor que tiene este acto, como profesora también, mirado desde la pedagogía? Mira, primero que todo, creo que los magistrados hacen un reconocimiento a la labor del docente, ¿no es cierto?, cuando entregamos, porque lo reconoce en el escrito. En el fallo, claro. Como docentes, claro, en el fallo, dice justamente que nosotros hacemos un aporte al Estado. Y la verdad que hacemos el aporte al Estado cuando estamos formando miles de jóvenes en Chile. Sí es, así es. Ese por un lado, ¿no es cierto? Y además porque el empresario, el sostenedor en este caso, en las escuelas que yo trabajé, no hicieron ningún aporte, ellos solamente administraron. Entonces, en razón al derecho, yo creo que hoy día se está reconociendo en este fallo en la labor docente. De alguna manera está reconociendo el aporte que hacemos los profesores y profesoras en Chile a la educación, ¿no es cierto?, y a formar tantas generaciones. Yo creo que eso es la importancia que tiene el fallo. Oye, el fallo también, ¿no es cierto?, aparte de la arbitrariedad, yo creo que para mí lo más importante es la unanimidad. La unanimidad significa que generalmente los fallos de la Corte de Apelaciones que llegan unánimes a la Corte Suprema se supone que salen aprobados. Esperemos que eso sea así. Ojalá, pues, ojalá, sí. Sí, bueno, con María Angélica y Luis, el otro día hablábamos de la orfandad que en realidad existe y que sienten los trabajadores respecto al sistema de pensiones y a todos los derechos básicos que en Chile están en el negociado, están en manos de empresarios, están en el mercado. Y yo creo que el término de las AFP es la demanda más sentida y transversalmente en pobladores, en trabajadores y en la mayoría de barrios populares. Yo no sé, a María Angélica, si le ha hecho sentido también el famoso diálogo, pacto hecho por arriba, sin escuchar los movimientos sociales, los centros de estudiantes, sin escuchar a los pobladores. Y nosotros al menos pensamos, en mi pensamiento particular, de que un diálogo pacto es con la ciudadanía, escuchando, cediendo y entendiendo. ¿Qué le merece a ella este famoso pacto que piensa? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo primero que todo creo que hay distintos tipos de liderazgo y justamente este tipo de liderazgo que no considera la participación ciudadana, que no considera las organizaciones sociales, que cuando forma un comité asesor no le hace caso, de alguna manera, ¿no es cierto?, y que estos partidos políticos que están participando en este pacto no consideran la opinión de la gente, porque la gente quiere cambio. La verdad es que la gente de alguna manera inclusive ha roto o de alguna manera ha atentado contra su propia vida al salir a la calle a reclamar, y aún así no se escucha. O sea, y si se escucha, son soluciones parche como las cajas, que de alguna manera impiden que la gente también tenga alguna libertad de decidir qué puede comer y qué no puede comer, o qué cosas prioriza en su casa o no, porque de alguna manera dijeron, si le damos la plata se la pueden malgastar. O sea, siempre infantilizan a la sociedad en este aspecto. Entonces yo considero que hoy día volver a hacer estos pactos, ya habíamos tenido uno el 12 de noviembre, ¿no es cierto?, sí. O posterior en noviembre, un pacto de acuerdo, un pacto, ¿no es cierto?, donde quedan inclusive relegados algunas organizaciones sociales y partidos políticos. Yo creo que hoy día, si quieren hacer un pacto real, deberían considerar a todas las organizaciones sociales que han surgido después del estallido también,
porque han habido muchas organizaciones, entonces una mirada más amplia, ampliar el abanico y darnos la oportunidad de escucharnos. Hoy día el liderazgo que tenemos en Chile, los representantes políticos, la verdad que la gente no se siente representada por ellos, no se siente representada, entonces por lo menos, entonces dice, bueno, este gobierno no es mío, por eso renuncia Piñera, renuncia Maña, renuncia, pero no podemos estar en esa perspectiva de pedir renuncias y renuncias, sino que tenemos que estar en la perspectiva de que se escuche las demandas que tiene la gente. Hoy día la gente tiene hambre, resolvamos el problema del hambre, pero resolvamos, y además tenemos una pandemia, resolvamos el problema de la pandemia, ¿no es cierto?, dándole la posibilidad a la gente de acceder a una cantidad más grande de dinero para que pueda quedarse en la casa, si no hay ninguna posibilidad de quedarse en la casa, si no le alcanza con lo que tienen. Entonces, hoy día este pacto de nuevo quiere dejar inmovilizar a la gente. Hoy día nos tienen congelados con nuestras demandas, pero no nos tienen congelados porque la gente está latente, está esperando a la gente, ¿no es cierto?, que pase esta pandemia, y lo más probable es que venga una revuelta mucho más grande, y ellos quieren parar esa cosa. No pueden pararla, por ejemplo, ayer Piñera decía que va a multar a la gente que sale a la calle, que reitera, y con cárcel, y con platas, y con... Pero no es con amedrentamiento, no es, ¿no es cierto?, reprimiendo a la gente, es dándole las armas, las posibilidades, las herramientas, no armas, porque si no van a pensar que estoy llamando a la subversión. A la subversión. Las herramientas, ¿no es cierto? Claro, las herramientas para que puedan salir adelante, ¿no es cierto?, y paliar la situación económica que tienen. Bueno, profesora, qué bien las precisiones. Mira, claro, uno escucha en el debate la persistente idea esta de que hay que poner orden, ¿eh? Que aquí el problema del alto contagio es consecuencia de que la gente no cumple la norma, y que por lo tanto la única forma de que la gente cumpla la normativa para evitar el contagio es la represión, aumentando las penas. Pero todos sabemos que esas penas van a recaer contra la gente que va a transgredir las normas justamente porque, como bien lo decías tú, tiene hambre, y al tener hambre va a salir, va a violar las disposiciones de quedarse en casa y se va a exponer. Entonces es absolutamente ridículo, absurdo e injusto pretender reprimir a la gente. Aquí hay que dar soluciones, como bien decía. La gente tiene hambre, hay que resolver el tema del hambre. Vuelvo a una pregunta que me parece relevante, que la escuché ayer en las noticias y que hoy día lo comenté poco antes del programa, en la primera parte del programa, me refería a ello. Mira, cuando te entrevistaban ayer en las noticias y salió, en algunos canales dieron un poquito más de cobertura, hicieron una suerte de reportaje, nos mostraron cuando estuvimos en el Tribunal Constitucional. Sí. No sé si lo viste anoche, creo que CNN fue. Y entonces, a reglón seguido, veo las noticias, Juan Sutil. ¿Quién es Juan Sutil para quienes nos escuchan? El presidente del sindicato más grande de los empresarios, que se llama Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, un gran empresario. Y escucho a la vocera oficial del gobierno, la señora Carla Rubilar. ¿Qué han dicho? Y a continuación sale el subsecretario de Previsión del gobierno y el presidente de las AFP, don Fernando Larraín. ¿Qué han dicho? Que esto es absolutamente una actitud desmedida que hay que corregir, y Juan Sutil llama a la Corte Suprema a revisar y a corregir este fallo que lo califican de mil maneras. La vocera entrometiéndose en una facultad que no tiene, porque la facultad de conocer causas civiles, judiciales, laborales, de familia y resolver sobre ellas le pertenece exclusivamente a los tribunales de la República. Ni el presidente de la República ni el Congreso puede revisar o cuestionar dichos procesos o dichos fallos. Y en consecuencia ha cometido una falta gravísima, porque antenoche, cuando se discutía la extensión del postnatal, el argumento esgrimido por la derecha y el gobierno era que el Congreso no podía entrometerse en facultades privativas del Ejecutivo. Es decir, nos llamaban a respetar el ordenamiento jurídico. Bueno, y ahora, con este caso,
hay que rebelarse frente al ordenamiento jurídico. Entonces yo planteaba este tema que me parece vital. Nos dicen las clases sociales, cuando alguien plantea que la sociedad está estructurada y hay una lucha permanente de clases, vieja teoría marxista, dicen, no, es el comunismo. No, pero la realidad es que ellos fomentan de manera grosera, permanente, esta lucha al desconocer estos derechos. Quería preguntarte qué opinas que el gobierno y los empresarios ataquen este fallo, María Angélica. Bueno, bueno, primero que todo, creo que el gobierno ya de alguna manera siempre se ha puesto de parte del empresario cuando nos pone, ¿no es cierto?, a correr a su team como abogado con plata de todos los chilenos para defender, ¿no es cierto?, de que la propiedad de los fondos previsionales, efectivamente, según ellos, son nuestros, pero son con un fin y un objetivo de que ellos lo puedan utilizar como quieran, porque la verdad Exacto. que nunca nos han preguntado cómo quieren, pero además yo considero que el gobierno, de alguna manera, al hacer estas declaraciones, le falla a la comunidad, le falla a la ciudadanía, porque de alguna manera la gente hoy día de verdad está contenta por estos resultados, Exactamente. de poder abrir una brecha, algún quiebre, porque ve que estos gobiernos, y yo voy a retroceder hacia atrás también, no han tocado absolutamente nada a la AFP, y si la han tocado es para perjudicar más a los trabajadores. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el tiempo del lago, la pérdida la asumimos los cotizantes, por decir algo. Eso fue lo único que arreglaron con respecto al maquillaje que le hicieron a la AFP. Pero a la AFP no le han tocado nada, no le han cambiado nada. Entonces, de que nosotros hemos reclamado justamente de que podría haber habido, inclusive en el primer gobierno de Bachelet, ya con la Comisión Bravo, ¿no es cierto?, también podría haber habido un cambio de algunas situaciones que nosotros estamos planteando. A lo mejor hoy día sería otro canto tendríamos todo en este país, si alguien escuchara realmente el clamor de la gente. ¿Cuánta gente participó en las millones, millones de personas? Nosotros como Movimiento No Más PP logramos millones de personas en la calle y se escuchó nada. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, cuando a ellos les interesan, con su doble discurso, ¿no es cierto?, están con la gente, pero la verdad es que le niegan la posibilidad real de escuchar, de participar a la gente, de saber la sensibilidad. Hoy día nos están mostrando en la televisión, ¿no es cierto?, los dramas de la gente, cómo vive. Había una persona en el canal 13 en la mañana que tenía 1.500 pesos para el término del mes y estamos a 18 de junio o 19 de junio. Entonces, de eso estamos hablando de que cómo va esa persona a resolver su problema de comer con 1.500 pesos que le quedan. Entonces, pero no lo escuchan. O sea, aunque la tele les ponga que la gente no tiene que comer, no escuchan que la gente quería, en octubre estaba planteando un nuevo sistema de salud. ¿Y qué se escuchó? ¿Qué se arregló? En enero nos dijeron que estaban preparados, ellos estaban todos preparados, el gobierno dijo, ¿no es cierto?, y nos engaña, porque de alguna manera algunas personas se hacen expectativas de que de verdad mejoraban las cosas, y no es así. Yo creo que nosotros tenemos que entregarle la solidaridad a todos nuestros compañeros que trabajan en la salud. Esa es una cosa que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento, que ellos a riesgo de su propia vida, de su propia, ¿no es cierto?, de enfermarse, están ahí en primera línea defendiendo, pero independiente de eso, el gobierno de alguna manera, ¿sabes qué hizo? Le hizo un seguro de vida de 7 millones de pesos. ¿Qué son 7 millones de pesos para una familia que pierde, por ejemplo, a un médico, o un enfermero, o no sé, a un técnico? ¿Qué son 7 millones de pesos? Yo te digo, solamente enterrar a la persona, ¿no es cierto?, el cementerio, la funeraria, tenía ya gastado 2 millones y tanto. Entonces, y para niños pequeños, no, yo creo que aquí hay otra cosa, ¿no es cierto?, hay que contratar más personas, hay que ampliar el servicio para mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud. Pero yo creo que no solamente los trabajadores de la salud, todos los trabajadores hoy día necesitamos que este gobierno y estas autoridades escuchen. Y su doble discurso, según ellos están escuchando, pero la verdad es que no vemos ni siquiera en el Parlamento, de alguna manera, moralidad para votar. Por ejemplo,
han votado en contra de los trabajadores en muchas cosas, han aceptado darle migaja a la gente cuando este país sí tiene plata, porque este país sí tuvo un crecimiento y un desarrollo económico. María Angélica, tocas un punto súper importante. La verdad es que todos los gobiernos, no podemos decir que solo los derechos, incluso los de los anteriores, se han negado a hacer cambios estructurales. Y te quería preguntar a ti como parte de la coordinadora, ¿qué piensas de que hoy se está discutiendo en el Senado una reforma constitucional que permita a los congresistas legislar sobre previsión social, partiendo por derogar un decreto de ley que nos tiene prisioneros a todos los y las trabajadoras? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Personalmente yo sigo insistiendo que hoy día, pucha, que es importante, nosotros si no hubiera venido esta pandemia, que de repente algunas personas piensan que inclusive una cosa como que introdujeron, ¿no es cierto?, en Chile, nosotros hubiéramos tenido hoy día estaríamos discutiendo otra situación, estaríamos discutiendo, ¿no es cierto?, cómo queremos la Constitución, cómo vamos a trabajar por una nueva Constitución, porque los cambios reales, o sea, esta Constitución hoy día nos tiene amarrado, y la gente siente ese amarre, y por eso a lo mejor no participa, ¿no es cierto?, y por eso tenemos los parlamentarios que tenemos y los gobiernos que tenemos, porque no participa votando y de alguna manera dice, bueno, esta gente no nos representa, pero tampoco nosotros hoy día creemos que es importante la organización, por eso estamos en esto, por eso estamos en el movimiento No Más AFP, porque creemos que si nosotros logramos cambiar el sistema previsional, si nosotros logramos mejorar la salud, mejorar la educación, que la educación sea gratuita, que no tenga fin de lucro, que sea asequible para todos, que no nos pongan cortapiso, sobre todo, por ejemplo, hoy día nosotros los profesores estamos discutiendo sobre la evaluación docente y sobre el CINSE. 30.000 millones de pesos cuesta el CINSE. Sí. 15.000 y tantos millones cuesta la evaluación docente. Sí, bueno, estamos casi llegando ya al final y parece que con los problemas que nos juega la tecnología, parece que se cayó la señal de Antofagasta, de nuestra querida compañera profesora María Angélica Ojeda. Bueno, pero estamos en el final, nos despedimos, a nuestros auditores les pedimos las excusas si han habido inconvenientes. Hemos tenido una tremenda invitada, profesora de la República de nuestro país, una profesora que ha mostrado un coraje, una valentía, una claridad, y estamos en eso, no estamos por el dinero por supuesto que sirve para vivir, pero nuestra pelea es por seguridad social. Eso es lo que queremos, rescatar la seguridad social, y como dicen algunos fanáticos, queremos quitársela a aquellos que la han utilizado con otros propósitos, que no son los propósitos de pagar pensiones. Así que un gran saludo a todos nuestros auditores, a quienes fielmente nos siguen todos los días viernes. Miriam, un abrazo, cuídate mucho, y nos vemos el próximo viernes.